ascensión. ¿Sabe qué es la palabra ascensión? Es cuando Cristo ascendió a los cielos. Eso se llama la ascensión del Señor. Él es el dueño del evangelio. Y él, hermano, antes de irse, según el libro de Marcos, hermano, 16:15, él le dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el gran plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La iglesia primitiva se había acomodado, hermano. La iglesia pareciera que había entrado en un estado de confort, como que entre quería o no quería hacer la encomienda del Señor. Y las cosas en el Señor no pasan por gusto, hermano. Dios permite las cosas que vengan a la vida de nosotros los cristianos con un propósito. Él permite porque Él quiere manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere manifestar su gloria aquí en la tierra, porque Él quiere darse a conocer que Él es el único, aleluya, que puede romper cadenas y desbaratar las obras del diablo. ¿Y a quién más, hermano, Dios puede usar para esta cosa? A su pueblo, a sus escogidos. La iglesia primitiva, hermano, estaban acomodaditos. Estamos aquí en la iglesia. Pero Dios permitió, hermano, aleluya, que hubiera una gran persecución. Y hermano, a través de este hombre, llamados el apóstol Pablo, un hombre celoso, dice la Biblia, de la ley, ¿verdad, hermano? No estaba de acuerdo, aleluya, del cristiano, aleluya, que amaba al Cristo de la gloria. Él no estaba de acuerdo de la fe que procesaban, ¿verdad, hermano? Nuestros hermanos. Él estaba en contra, aleluya. Pero el que está en contra de la iglesia es como que estuviera en contra de Dios, porque es Dios el dueño de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pablo, hermano, empezó a perseguir a los cristianos. Pablo, hermano, un hombre con buenas posesiones, pide cartas para ir, hermano, a perseguir. Y dice que los arrastraba a mujeres y a hombres. A tal extremo, hermano, que él estuvo de acuerdo con la muerte de aquel gran hombre de fe, de aquel gran hombre lleno del poder de Dios, llamado Esteban. Este hombre llamado Esteban, hermano, aleluya, no negó la fe. Ya me imagino, hermano, la cara de aquellos, o la cara del apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? O Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando veía a un hombre con agallas. Esos son hombres, hermano, aleluya, que se paran firmes. Esos son hombres, ¿verdad, hermano? Que se respetan en el mundo espiritual. Esos son hombres, hermano, que vale la pena imitarlos. Ya me imagino a aquel hombre, ¿verdad, hermano? Teniendo, ¿verdad, hermano? Aleluya, viendo la fuerza que aquel hombre les predicaba, les decía, y no importaba las apedradas, no importaba, ¿verdad, hermano? Que le quitaran hasta la vida, porque él sabía, ¿verdad, hermano? Aleluya, que al Cristo que servía se lo iba a llevar para el cielo. A tal extremo que él ve el cielo abierto y ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. No importa, aleluya, lo que nos haga. No temáis al que mata el cuerpo. A Cristo hay que temer. Estamos aquí en la iglesia.
La persecución se arranca, hermano. La persecución es fuerte. Yo le puse aquí, con toda la persecución, Dios tenía 4 planes. Estamos aquí en la iglesia. Por eso tú que, aleluya, tal vez ahora no es, hermano, el imperio, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿verdad? O seres humanos. Pero ahora, hermano, hay una persecución que nos asedia demoníaca, que nos quieren comer hasta el pelo. Es fuerte, no crea. A veces, hermano, aleluya, guerra, lucha contra el mismo diablo, que Dios lo reprenda. Pero no te preocupes, que algún plan grande tiene Dios. Nomás alabemos a Dios, nomás glorifiquemos a Dios, que el que está en las manos de Dios, no hay valiente que lo arrebate. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Alábale que Cristo vive. No veo algunos que no quieren aplaudir. Si tú eres una de esas mujeres, como a ver, hermano, con el espíritu que tenía Esteban, alábale. No te acobardes, hermana. Hermano, no nos acobardemos. Parémonos firmes en la brecha. Porque algo quiere hacer Dios. Cuando tú pasas por circunstancias, algo quiere hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acomodamiento, ay, no, yo no paso circunstancias, yo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Dios quiere manifestar su gloria. 4 planes. Yo le puse aquí, hermano, con toda la persecución, Dios tenía 4 planes. Primero, que la iglesia saliera de la conformidad. ¿Estamos aquí, hermano? Primero, que la iglesia, hermano, saliera de la conformidad. Mire, hay gente que tiene llamado grande, hermano, pero hay un espíritu que se le mete a la gente de conformidad. Que nos ven por las redes sociales. Dios tiene un propósito y un llamado, hermano, para todos. Grandes cosas quiere hacer Dios, hermano. Yo le digo a los jóvenes, métanse con Dios. Se te van a ir los años, se te van a ir la vida. Y hermano amado, Dios se quiere glorificar. Queremos ver que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Pero para eso, ¿cuántos dicen amén, hermano? Hay que decidirnos en todo tiempo, alabar a Dios, aleluya, y salir de la conformidad. La gente está conforme, no quieren servir a Dios. La iglesia primitiva estaba conforme. Ay, diría Dios, voy a permitir que haga toda esta persecución para que salgan de la conformidad donde están. Que Dios nos mandó, hermano, a hacer su obra. A trabajar nos mandó Dios. A hacer algo por la obra. No a calentar sillas. ¿Cuál gozo a medio mundo? No les da pena, hermano. A mí me debería de dar pena. La iglesia, dice, yo le puse aquí, primer, hermano, plan de Dios, que la iglesia saliera de la conformidad. Ya me imagino todos conformes. Ay, soy cristiano. Soy cristiano. No, aquí, hermano, se trata de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se trata que Dios te use. Se trata que tú seas un instrumento para que otros sean bendecidos. No te conformes con el talento, porque aleluya, la Biblia dice que hubo uno que aleluya enterró el talento. Hay que sacarlo, hay que salir de la zona de la conformidad. Conforme. Me salieron canas, sigo conforme. Me salieron las arrugas, sigo conforme. Se me cayeron las muelas, sigo conforme. Ya soy abuelo, sigo conforme. Vergüenza no debería de dar, hermano.
Hay mucho que hacer en la viña del Señor. Espíritu de conformidad, lo que nos ven en las redes sociales. Hay que levantarnos a hacer la obra de Dios. Y no importa que el diablo rujan, que vengan los desiertos, las tempestades. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No me meto con Dios, se me va a levantar el diablo. Si busco a Dios, se me va a levantar. Eso se llama cobardía, hermano. Jovencita, ¿hasta cuándo vas a estar conforme? ¿Hasta cuándo, hermano? Le dice uno, pasen a dar su texto bíblico. Ay, se me olvidó. Es que, hermano, hay tanta distracción, hermano. Dirá Dios, pero ¿y cuándo? Pues se va la vida, se van los años. Estamos hablando de instrumentos aquí. Cuánta bendición hay aquí, pero no quieren, hermano. Tampoco vamos a poner una persona que sea irresponsable. Preferimos cantar a capela, preferimos, ¿verdad, hermano? Aleluya, cantar con ese piano, ¿verdad, hermano? Aleluya, pero que sea papá dándonos bendición del cielo y no poner a gente, hermano, y que no es indicada para hacer el ministerio. Estamos aquí en la iglesia. Conformidad, 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 conformidad. Metámonos en ayuno, metamos en oración. Es tiempo que el hombre analice cómo está su vida. ¿Estará sirviendo a Dios o no está sirviendo? Decía alguien, mi hermano, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si habían oído ustedes. Señor, hay muchas bendiciones, hermano. Hay que predicar en la calle. Hay que, hermano, ir a repartir tratados. Hay que ver, hermano, aleluya, ir a visitar a los enfermos. Pero no hay conformidad. El plan número 2, que los santos hicieran el viaje misionero. ¿Cuántos dicen amén? Primero Dios tiene que romper con la comodidad. Mira, tú que estás conforme, Dios no lo quiera, va a venir algo a tu vida, te va a pasar algo para que sacudirte, pues. Porque aquí Dios permitió ciertas cosas para hacer despertar al pueblo, a aquellos, ¿verdad, hermano?, que habían creído en el Señor. Dios permitió ciertas cosas. Mira, tú que eres conforme, que se te están yendo los años y eres una, ¿verdad? ¿Lo digo o no lo digo? Irresponsabilidad, no quiere compromiso. No vaya a hacer que venga algo a tu vida para que tú despiertes que en el Señor de la gloria hay mucho trabajo por hacer. Tengo ganas de predicar hoy, hermano. Vamos aquí a la iglesia. Pues, eso aquí, hermano, Dios permitió ciertas cosas. Permitió y los desacomodó. Hermanos, estaban conformes, ya se rompió la conformidad. Ahora, ¿qué pasó después? El 2, que los santos hicieran viaje misionero. Mire, y ahí arranca uno de estos llamados, ¿cómo se llamaba? Felipe. Felipe, hermano, empezó la persecución y se desacomodaron, uno para allá, otro para allá y para allá. Entonces empezaron a ver la gloria de Dios. Entonces mucha gente supo, aleluya, que al Cristo de la gloria habría que alabar, exaltar, porque el Dios de la gloria se manifiesta con poder, con milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así están muchos, mire, boqueando como que son aquellas mojarritas. ¿Sabe? Aquellas mojarritas, hermano, que están en el agua así. No sé si que hacen así. Así están muchos.
deseando, están puras calamidades. Ahí están boqueando, hermano, si no se han muerto espiritualmente por la pura misericordia. Teniendo un Dios que, hermanos, tienen abundancia que dar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero, dice. Yo quiero. Si quisiera, se buscara de Dios. Estamos aquí en la iglesia. El don de sanidad. Quiero el don de sanidad. Quiero el don de lengua. Quiero el don de interpretación de lengua. Primero tienes que salir de la zona de la conformidad. Felipe entonces vio grandes cosas. ¿Cuántos dicen? En Etiopía, dice aquí, Felipe y el etíope. Entonces, hermano, el 3. Dios quería que su pueblo viera la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero y una gente conforme, ¿usted cree que Dios va a hacer algo, hermano? No, hombre. Y hay que buscar, el que busca hay, al que pide recibe. ¿Cuántos dicen amén? Mire ahora, hermano, una bendición grande, pero no que no vaya a ser solo ahora los que vinieron ahora. Hay que estar ayunando constantemente y verás cómo Dios te va a sacudir. Aleluya, porque en el ayuno se muere muchas cosas que a veces nos detienen a ver la gloria de Dios. La jovencita no quiere ayunar, el jovencito no quiere ayunar. Hamburguesa piden, colaches. ¿Cuándo vas a entender, hermana? Oye, hermano, ahora tengo unas grandes ganas de predicar, no sé por qué. Pero ahora, si tú no se te caen esas grandes escamas de los ojos, tú que estás acomodadito, te arrastras, vienes a la iglesia apenas, de puch. De push. ¿Hasta cuándo, hermano? No vemos la gran necesidad que hay afuera. No vemos cómo Dios se manifiesta, su gloria, su poder. Yo, hermano, espero que tú seas una de esas a que anheles también. Ya es tiempo, iglesia, jovencito. Hay que levantarnos, hay que hacer la obra de Dios. Sacudimiento necesitamos, hermano. Dos guitarras. Ay. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Estamos coristas. Necesitamos mandar un matrimonio para allá, hermano, al 45 Norte. ¿A quién mandamos? Y para esto se necesita gente de agalla, hermano. Aquí no se necesita gente cobarde en el evangelio. Esa gente no sirve. ¡Qué silencio, hermano! Los cobardes no es para, hermano, aleluya. En el evangelio no necesita cobardía. En el evangelio necesita gente de agalla, dispuesta, decidida. Ahí voy, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra tienen que retroceder los diablos, los demonios. Pero se necesita, hermano, un hombre que se respete en el mundo de la tiniebla. Aquí el Señor permitió la persecución. Salieron de la zona de confort y vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quieren ver la gloria de Dios, hermanas? Yo les pregunto a algunos. Usted, les digo yo, ¿cómo ve usted esa guitarra? Hija, métete con Dios. Como que se emocionan por rato. Métete. Como por rato, como que se les quiere encender la mecha. Pero a la vez el diablo les avienta, hermano. ¿Lo digo o no lo digo? Iba a decir soplido, pero todavía se queda poco un soplido. Un gran torbellino les avienta. La apaga de una vez. Estamos aquí en la iglesia. Hermana, levántate. Levántate por amor a Dios.
Hay que hacer la obra de Dios. No anhelas tú. No, hermano, yo solo llegué al evangelio y hermano, y con todo, y oí al pastor, me metía la visión, y ahí voy, hombre, hermano, y Dios empezó a hacer cosas grandes, sobrenaturales, porque yo siempre he dicho, hermano, y yo para las cosas de Dios soy aventado y loco. Yo me aviento, hermano, porque sé que Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios respalda. Pero hay que tomar decisiones, hija, hay que tomar decisiones, hijo, hay que tomar decisiones. Ya basta, levantémonos, iglesia. Levantémonos a hacer la obra de Dios. Algunos, el diablo los agarra así, mire, como que son tamboriles. Voy a agarrar aquí era una palo de este. Así los agarran. Juega el enemigo con ellos, juega. Los tiene, hermano, como tambores. ¿La dolió? ¿Ah? ¿Cómo lo sentiste? Yo digo, hermano, un diablo derrotado que me esté dando leño, no, hermano. Porque sé que Cristo lo venció en el Calvario, y el que tiene a Cristo es vencedor. El que tiene a Cristo no le tiene miedo, se le para al diablo y en el nombre de Jesús tiene que correr. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es tiempo que la iglesia despierte a la realidad. Estamos en tiempos peligrosos. Me figura ver a muchos cristianos cuando el enemigo agarra así y les hace ¡bla! Se me figura ver al que resistió el leñazo. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Cuál es el mensaje? Hay que salir de la confort. Mañana hay ayuno. Jovencito, mañana hay ayuno. Quiero verte aquí en los ayunos, hermano. Esta chuleta que es mala, hermano, y bien perversa. Esta chuleta quiere lo terrenal. Queremos ver una gente despierta en este lugar. Siempre he dicho aquí, hermano, tiene que estar despierto. El fulano tiene que estar despierta. La fulana tiene que estar despierto. Despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos. ¿Estamos aquí en la iglesia? Dios quería que su pueblo viera la gloria de Dios. No solo para ellos en la iglesia primitiva, también en este siglo XXI. Eso quiere Dios. Hechos 12:6, vamos rápidamente. Gloria a Dios. Mi país, yo era una guerrera de aquella que echaba fuego por las orejas. En mi país, bueno, y el Dios de su país, ¿acaso que aquí es otro Dios? Este es el mismo Dios de allá en México, de allá en Guatemala, en El Salvador, el mismo Dios. Antes yo veía la gloria de mucha gente, se quedó más con la ilusión. Ya el enemigo ha puesto, hermano, una gran marqueta de hielo encima. ¿Están entendiendo, hermano? Aunque no se oigan los amenes, hermano, pero Dios me dio esta palabra y yo la estoy predicando con una gran bendición. Estamos aquí en la iglesia. Hechos 12:6, mire lo que dice. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta. Escucha este acontecimiento, la gloria de Dios. Custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandecía en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate.
pronto las cadenas se le cayeron de las manos. De las manos. Le dijo el ángel: cíñete y dice: átate las sandalias. Note la palabra. ¿Qué le dijo? Cíñete. Hay gente, hermano, que no está ceñida. Están, lo digo o no lo digo, aguados. Y cuando tú te amarras bien la falda, te ciñes bien. Eso decimos a veces: amárrate bien los pantalones, hijo. Amárrate bien esa falda, hermana. Cíñete. Y en pie. ¿Y qué otra cosa le dijo, hermano? Cíñete y átate las sandalias. ¿Sabe para qué? Para caminar bien. Muchos no están caminando bien. Andan, hermano, con los zapatos todos aguados. Una persona con la sandalia o los zapatos, hermano, todos desatados, no va a caminar bien como los que tienen los zapatos bien amarraditos y bien ajustaditos. Estamos aquí en la iglesia. Algunos tienen los zapatos al revés, espiritualmente. Cíñete y dice: y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y luego viene obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuántos dicen amén? Experiencias sobrenaturales vieron después de la persecución. El Señor nos quiere librar, hermano. El Señor nos quiere, aleluya, respaldar. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Según yo veo aquí, ellos también fueron obedientes. Ellos no se quejaron en la persecución. El problema es que hay mucho quejón dentro de la iglesia, que se quejan por cualquier cosa. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios si hay mucha quejadera? Porque a mí, Señor, aquí, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hay que amarrarse el cinturón. Y los caitecitos también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para caminar bien. El 4, y estoy terminando. Que unos de los que perseguía la iglesia se convirtieran al Señor. ¿Estamos aquí en la iglesia? 4, hermanos, yo anoté 4. 4, hermano, propósito en el plan de Dios, la persecución de la iglesia. Cada persecución, hermano, dice, con toda la persecución, Dios tenía 4 planes. El primero, que la iglesia saliera de la forma de qué, hermano, de conformidad o de confort.
El número 2, que los santos hicieran viaje misionero, porque de ahí, hermano, se expandió el evangelio, se regó el evangelio. Y número 3, Dios quería a su pueblo que viera la gloria de Dios. Y el 4, en el plan de Dios, que uno de los que perseguía a la iglesia se convirtiera al Señor. ¿Quién fue ese? El apóstol. Estamos aquí en la iglesia. Ya estaba en el plan de Dios. Rumbo a Damasco, ¿verdad, hermano? Algunos dicen, ¿verdad?, que se cayó del caballo. No, hermano. No dice de dónde se cayó. Que se cayó, pero el hermano cayó en tierra, pero no dice que del caballo. Dice que le dijo, hermano, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí fue la gran conversión. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y lo levanta como, hermano, un instrumento en la mano de Dios. 4 planes gloriosos, hermano, que Dios permitió para que su iglesia viera la gloria de Dios y que un Pablo, hermano, fuera apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 9, verso 1. Estamos aquí en la iglesia, terminando, mire lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Habían, dice, de que si hallase alguno, hombre o mujer, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó, ¿qué cosa, hermano? Un resplandor de luz, la aparición del Señor, del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y atemorizó y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, bebió. Sin ver, dice, en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo.
de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, y que yo le mostrare cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, oiga cómo lo trató, hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seáis lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire el gran plan de Dios en medio de toda esa persecución. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 13, verso 2, y ponte de pie. Estamos aquí en la iglesia. En medio de la gran persecución, Dios tenía también un propósito y un plan. Lo mismo te digo a ti, en medio de lo que tú estás pasando, Dios tiene un plan para tu vida. Grande y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Mire lo que dice 13:2. ¿Estamos aquí en la iglesia? Mire, por eso es que los ayunos son fundamentales y maravillosos, porque aquí estaban en ayuno y el Espíritu Santo habló. Tú no has visto nada. ¿Qué puedo hacer? Dice la sierva. ¿Qué? ¿Será que canto? ¿Será que toco batería? ¿Será que toco teclado? ¿Será que toco guitarra? ¿Será que voy a evangelizar? No saben ni qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿No tiene algo, hermano, que tengan esa ansiedad de hacer algo en el Señor? Porque, hermano, le falta ayuno. Le falta ayuno. Hay carne a veces entre nosotros. Los ayunos se mueren los piojos. En los ayunos se mueren las chillas. En los ayunos, hermanos, se mueren las pulgas. Ven, sacrifícate. ¿Cuántos dicen amén? Despégate un poco de la olla de frijoles, del perol de café, para que entonces Dios diga como dijo aquí. Leamos desde el 1, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manasén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿En qué, hermano? En ayuno. Dice, y al Señor dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame
a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuántos dicen amén? Ayunando estaban, buscando de Dios. En los ayunos vas a encontrar, aleluya, grandes bendiciones de Dios. ¿Estamos aquí en la iglesia? Los 3 puntos, bueno, 4 hermanos en el gran plan de Dios. La persecución de la iglesia fue el tema. ¿Cuál es la primera, hermano, en el propósito de Dios que hemos visto, hermanas? La primera, que Dios quería que salieran ¿de qué? De la zona de conformidad. Estaban bien acomodados nuestros hermanos, ¿verdad, hermano? De la iglesia primitiva. ¿Y cuál era el otro plan? Que Dios permitió todas estas cosas para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Cuál era el 2? Que los santos hicieran viaje misionero. Que, ¿verdad, hermano? Regaran la noticia del Señor Jesús. Mira, hasta Pablo, hermano, ¿cuántos viajes misioneros no hizo? ¿Y cuál es el 3? Dios, bueno, no le he preguntado, hermano, aquí a los varones. Le pregunto, no, hembras. Vaya, sí, dice. Hermano, ¿cuál es el 3? Ay. Hermano, que su pueblo viera, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Quería Dios que su pueblo viera la gloria de Dios. Hemos hecho 12. Ahora aquí las hermanas. El 4, hermanas. Acabamos de hablar. Amén. Aquí los hermanos vamos a ver si salieron un poco más. Hermano, el 4, ¿cuál es? El 4 en el propósito de Dios, que Dios permitió todo esto. Que uno de los que perseguía a la iglesia se convirtiera al Señor. Gloria a Dios por eso, hermano, porque el apóstol Pablo, hermano, mire, ahora cuánta bendición nos dejó y el fruto estamos nosotros aquí también. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermano, hermana, he predicado esta palabra. Si ya no aprendes con esto, ¿qué vamos a hacer? Si ya tú no te levantas con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer jovencitos. Hoy había ayuno, ¿por qué no vinieron ustedes al ayuno? Mañana aquí va a haber ayuno. Estamos aquí en la iglesia. Todas las hermanas. Todas. Deja la alarma bien fuerte, hermano. Hermana, déjala bien. Ojalá inventaran esas alarmas que avientan agua, va, hermano. En la cara que cayera, va, porque nos levantamos, porque a veces suena la alarma, pero ay, Dios. Estamos aquí en la iglesia. Vaya. Aquí los varones. Mañana hay ayuno. Espero verlos aquí a todos ustedes. Guiados delante de Dios. ¿Estamos aquí, varoncitos? Vaya. Hermano, miren, en ayuno estaban y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, porque tengo un gran propósito para con ellos. Amén, hermano. Mire, yo pude ver la mano de Dios a través de los ayunos. Dios te crece, te hace levantar, hermano, espiritualmente, te aumenta la fe, te lleva a propósito. ¿Estamos aquí en la iglesia? Bueno, vamos a orar. Padre, te